Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana de día domingo 20 de septiembre. Cariñoso saludo para cada uno de ustedes y vamos a compartir hoy día la clase de adultos. El tema es la persona y obra de Cristo. El texto se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Desde ya, entre paréntesis, quiero pedir disculpas porque este texto es un texto muy rico, hermoso, un texto muy profundo y en veintitantos minutos es sumamente difícil sintetizar, pero espero poder hacerlo y comparto a continuación la enseñanza. Vemos en este pasaje que el apóstol Pablo está defendiendo la deidad de nuestro Señor Jesucristo frente a grandes herejías que atacaban a la iglesia y en forma muy particular a la iglesia de Colosenses. Vamos a ver a través de muchos de los capítulos cómo este apóstol hace una apología de lo que es la gracia, la divinidad, el conocimiento, el poder, la majestad de nuestro Señor Jesucristo versus todas las ideas que atacaban y que estaban fácilmente entrometiéndose entre los hijos de Dios, cosa que no es tan distinta a lo de hoy, mis hermanos. Así es que pongamos mucha atención porque estas ideas hoy día todavía están. Vamos a hablar de algunas herejías, porque ese es el nombre que se les da. Una de las herejías fuertes que estaba atacando a la iglesia, y en Colosas ocurría, era el gnosticismo. Y el gnosticismo pregonaba que la fe no se basaba en la obra de Cristo, en la obra consumadora y salvadora de Jesucristo, sino a través del conocimiento, a través de la mística y a través de la intuición. Mayoritariamente se habla del conocimiento, pero también hay algo ahí místico y usted sabe, hoy día el ser humano está racionalmente inclinado hacia lo que es el conocimiento, lo que puede comprender y lo que puede verificar, pero también tiene un ala muy fuerte en cuanto a lo místico, a lo oculto. Y eso no es solamente desde esos primeros tiempos, siempre ha sido así, hoy día no es la diferencia. También tenemos el arrianismo, que Arrio fue un sacerdote de Alejandría que enseñaba que Cristo solamente era una criatura, o sea, no le negaba la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esta fue muy fuerte en los primeros tiempos de la iglesia. Y también estaba el socinismo. Este es bastante nueva para mí, pero es una herejía que enseñaba que Jesucristo no era Dios. La humanidad del Salvador estaba basada solamente en que él era un gran maestro y señalaba que la humanidad no necesitaba un salvador porque no estaba totalmente depravada. Socinio, que es eh, por decirlo así, teólogo o monje, él pregonaba que algo bueno había en la humanidad, que es contrario a lo que entendemos hoy día que ocurre en el mundo. Así es que pensemos, todas estas ideas y muchas más que no he nombrado estaban atacando fuertemente a la iglesia. Por eso es que de los versículos 15 al 20, Pablo va a reafirmar, va a mostrarnos la deidad de Jesucristo. Y vamos a comenzar por algunos versículos. El versículo 15 dice, Cristo es la imagen misma del Dios invisible. La primera parte, la imagen misma. ¿Cómo puede alguien ser imagen de algo que no se ve? Bueno, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, una de las objetivos del Padre de enviar a su Hijo, aparte de salvarnos, fue que Él vino a mostrarnos el camino. Él vino a darnos ejemplo. Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo, era la palabra, y esta palabra era Jesucristo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí se nos muestra que
uno de los grandes objetivos de que el Señor se encarnara, se humanara, tomara forma de ser humano, era para mostrarnos no la imagen humana de Dios, sino al tomar forma de siervo, cómo este Dios era obediente, cómo este Dios era sumiso, cómo este Dios tenía comunión con su Padre. Por eso dice, y el Verbo estaba con Dios, pero después nos asegura que el Verbo era Dios. También vamos a ver Juan 1:14, que nos dice, y aquel Verbo, hablando de Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Es claro, mi hermano, que quienes estuvieron allí en el tiempo de nuestro Señor pudieron vívidamente captar que esta persona no era como los comunes seres humanos. Algo había en él. Y quienes estuvieron más cerca fueron los discípulos, quienes pudieron decir a cabalidad que él era el Hijo de Dios cuando le vieron resucitado, cuando le vieron glorificado y cuando le vieron ascender al cielo. Entonces, este Cristo, nos dice Pablo, es la imagen misma del Dios invisible, en que en su poder, en su enseñanza, en su doctrina, porque su doctrina era impecable en cuanto a la escritura, y muchos ejemplos más. También dice este versículo, la parte B, que Él es el primogénito de toda creación. Entendemos que la palabra primogénito a veces la entendemos como el primer hijo, pero aquí tiene otra connotación. Más que nada está hablando acerca de su preeminencia. Aparte de que el primer hijo tenía varios significados, como también no solamente era el más importante, sino que tenía privilegios otorgados por esta primogenitura. Y en ese sentido él está diciendo que por sobre la creación él es el primero, pero no es que él sea un ser creado. Fíjense, en Hebreos 1:3, que vamos a leer, dice, siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, de lo que Él es, de su deidad. Podemos entender que nuestro Dios se humanó en Jesucristo y este Jesucristo mostró, dice, la imagen misma de su sustancia. Y nuestro Dios es amor, es eternidad, no hay cambio en Él, no hay mutación en Él. Entonces, en ese sentido, Él es la imagen. No vimos defecto alguno, al contrario, vimos la perfección en esta persona, en Jesucristo. Lucas 1:35 también nos va a apoyar en esta idea y nos va a decir, por ejemplo, que el santo ser que nacerá cuando el ángel Gabriel le estaba anunciando a María que iba a ser visitada por el Espíritu Santo y ella iba a concebir, decía que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos también que este texto nos habla de la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Y por último, en Mateo 16:16, el apóstol Pedro, cuando están allí confrontados por el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el que Dios ha prometido, el libertador, el Hijo del Dios viviente. Y eso Jesucristo mismo se lo dice, esto no te lo reveló hombre alguno, sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos allí cómo se nos muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él es el primero, la preeminencia, el más importante. También vamos a ver aquí en el versículo 16 que dentro de lo que es la creación, Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban presentes.
porque en Él fueron creadas todas las cosas. Algunas veces nos ponemos a pensar todo lo que nos rodea y qué hermoso es un lago, una cascada, un oasis, una montaña con nieve, un desierto, un mar precioso, un cielo azulado. Qué hermoso es. Y fíjese que todo esto fue creado para alguien, por alguien y para alguien. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Jesucristo es el autor, Jesucristo es el consumador. Filipenses 2:9-10 dice, porque el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El significado de ponerse de rodillas, mis hermanos, es reconocer poder, reconocer la majestad, reconocer la autoridad. Y dice que se doblará toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se da cuenta la magnificencia que tiene nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo? Bueno, y esto es lo que estaban atacando, mi hermano. Y por eso es fundamental que nosotros comprendamos no solo el poderío, sino quién es nuestro Señor Jesucristo. También vamos a ver que nuestro Señor, en versículos 17, 18 y 19, se nos va a mostrar que en el versículo 17 todo es sostenido por su poder. Todo lo que usted puede ver, así como en la imagen se ve esa mano que quiere representar a Dios, que está sosteniendo no solo nuestro planeta, sino todo. Todo es sostenido por Él. Hebreos 1:3 dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Piense usted el poderío que tiene nuestro Señor. Y sin embargo, Él fue humilde hasta la cruz. El poderío que tiene nuestro Señor y sin embargo quiere tratar contigo y conmigo, mi hermano. También, versículo 18, un texto que nos recuerda mucho a algunos pasajes que hemos estado leyendo. Cristo es la cabeza. Cristo, la cabeza de la iglesia. La cabeza en el sentido de que el principal, quien guía. Fíjese usted que en Efesios 5:23 se nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Hablando de esta imagen, esta figura del cuerpo humano, como una unidad, como también lo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sé que es algo que cuando estemos en su presencia vamos a comprender a cabalidad, pero no lo podemos negar, porque ellos estaban presentes cuando hicieron todo lo que nosotros vemos, cuando nos hicieron a nosotros, cuando este Dios Trino nos hizo a nosotros, cuando este Dios Trino dice que confundió la lengua allí en la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, entonces vemos la presencia de este Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el principal. Y por último, el versículo 19 dice que en Él habita la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad. Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Aunque muchos quieran negar, aunque muchos quieran decir que Él es un gran maestro, que Él de alguna manera fue un gran líder, pero sin embargo niegan su divinidad. Y eso es lo que pasaba en Colosas, mi hermano. Estas corrientes estaban atacando firmemente. Los hermanos de Colosas eran hermanos como usted y yo, fieles al Señor, pero estaban en un proceso de aprendizaje. Pablo había hecho una tarea a través de sus cartas y como vimos también, dentro de su liderazgo, también ellos habían sido guiados para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero
como sabemos, los poderes malignos también quieren invadir la iglesia, quieren invadir que la iglesia no crezca, que la iglesia se detenga, que la iglesia muchas veces sea obstruida en el proceso de aprendizaje, de caminar por esta tierra y mayormente en el proceso de poder impactar a la humanidad con el testimonio que Cristo hace en las vidas. Entonces se levantan en medio de, de, de la iglesia, así como vimos en la imagen, se levantan eh, lobos con pieles de oveja, que son usados por el enemigo para atraer, seducir con sus herejías, con sus falsas doctrinas, dice, incluso con palabras sensuales, quisiendo decir que son palabras cautivantes, palabras que no están en la escritura, pero suenan muy lindo. ¿Ha escuchado usted de esas? Y esas corrientes son las que engañan, tuercen la verdad, la doctrina de Cristo y engañan a los hijos de Dios, a los escogidos, y comienza uno a preocuparse, a ponerle atención a cosas que en realidad no son importantes y deja de lado la importancia. ¿Cuál es? La adoración a Dios, la santificación personal y, por supuesto, el llevar el Evangelio a toda criatura. Cuando la iglesia, cuando los hijos de Dios pierden ese camino, entonces el enemigo comienza a triunfar. Pregunta, ¿usted siente en su vida que está haciendo eso? ¿Está adorando a Dios? ¿Se está santificando a sí mismo y está pregonando el Evangelio? Entonces, si lo está haciendo, firme y adelante, continúe la labor. Pero si por algún motivo usted hace un análisis, se da cuenta que se ha detenido, que ha privilegiado otras cosas, quizás en su inconsciente usted está escuchando otras palabras, otras enseñanzas, que quizás no son como que alguien le esté predicando, pero usted escucha la enseñanza de la sociedad, la enseñanza que proviene de pseudos maestros y por supuesto la enseñanza que el enemigo se encarga de inculcar y de contaminar en nuestra vida a través de los noticieros, a través de los programas de televisión, a través de los medios de comunicación y que nos sacan del enfoque. Fíjese usted cómo cuando ocurre una noticia gigantesca como una catástrofe mundial eh, o quizás una guerra o un ataque terrorista, cómo el enfoque se centra en eso y uno pierde muchas veces en el día el estar enfocado en algunas otras cosas, como en el Señor Jesucristo y en su enseñanza. Entonces ahí nos damos cuenta que fácilmente nosotros somos movidos a veces y nos sacan del foco, cuanto más cuando nosotros con un corazón sincero vamos quizás a escuchar a alguien porque nos habla bien, nos habla bonito y lo que está enseñando está errado, está equivocado. Entonces, tenemos que poner atención y, como nos dice las cartas de Juan, la primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, usted debe examinar los espíritus, examinar las palabras, examinar todo lo que se le entregue, porque esa es la voluntad del Señor, que usted pueda seguir a Jesucristo con un corazón honesto y sincero y ponga siempre en el filtro de la palabra de Dios, en el filtro de la madurez que el Señor le entrega a usted, todo lo que usted reciba. Incluso lo que yo le estoy compartiendo, usted póngalo en filtro con la palabra y compárelo y vea si es verdad, si lo que se le está enseñando es lo correcto o no. Vamos a continuar. Cristo, versículo 20, dice: Cristo reconcilió todas las cosas en la cruz. Una obra maravillosa de nuestro Señor fue que Él, en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es, hecho está, Él estaba haciendo un nuevo pacto con la humanidad. Y ese pacto se firmaba con su sangre. Qué maravilloso es poder gozarnos en Él, qué maravilloso también es poder comprender
cuánto abarca la obra salvadora, la obra vicaria del Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario. Quiero que leamos juntos un texto, porque es maravilloso. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Qué maravilloso es cuando tú tienes un problema con un ser querido. Es cierto que uno anda mal, uno anda tenso, no, las cosas no están bien. Y qué maravilloso es cuando se puede llegar a un entendimiento y se reconcilian las relaciones. ¿Sabe? Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Nos reconcilió. Quizás usted no se había dado ni cuenta que estaba en conflicto con el Padre, pero Él sí estaba en conflicto con usted. Y Cristo Jesús en la cruz le reconcilió. Volvió a instaurar la relación. Volvió a estrechar los lazos. Él hizo caminos, formó un camino. El camino no solo del amor, sino también el camino de la reconciliación. Y este versículo precioso nos motiva, mi hermano, nos muestra que nosotros tenemos este ministerio también hoy día, que esta humanidad, todo el que está alrededor tuyo, que no tiene a Cristo en el corazón, está en una relación rota con Dios. Y somos nosotros, hoy día, las herramientas, el canal de bendición para que ellos se reconcilien con el Padre. Mi querido hermano, Dios te puede usar, Dios te pueda de una manera hermosa ayudar a reconciliar a tantos que están allí necesitados, mi hermano, porque dice que Él hizo nueva todas las cosas. Qué maravilloso, hermano, cuando usted recibe algo nuevo, ¿no es cierto? Cuando cambia el refrigerador por uno nuevo, cuando la cocina se estropeó y usted la cambia, qué maravilloso. Mi hermano, qué maravilloso fue cuando Él hizo nueva nuestra vida. Renovó todo lo malo que había en nosotros y Él puso su Espíritu Santo a vivir en nuestra vida y hoy día tenemos esta hermosa relación con el Padre a través de Jesucristo. Si se da cuenta, quien garantiza todo esto es Cristo. Por eso Él merece toda honra, toda gloria, todo poder. Y cada vez que usted vea que a Cristo lo minimizan, lo opacan, no se agarre a combos ni nada, pero defienda su fe, como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre, pero no deje de presentar defensa de la esperanza que hay en usted, la fe preciosa en el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver que en los versículos 21 al 23, la obra salvadora nos cambió, nos afectó para bien. ¿Cómo el Señor, esto nuevo que hizo en nuestra vida, cómo esto afecta para bien nuestro vivir, nuestro pensar, nuestro actuar? Dice que Él nos hizo santos santos y apreciados, justificados. Además nos puso en una condición de sin mancha. Significa que no hay suciedad en nosotros delante del Padre, es la obra de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros, cual ilustración de un borrador o algo que nos limpia, el Señor Jesucristo, cada vez que usted peque, pida perdón y restaure la comunión, como lo dice 1 Juan 1:9, confesar
arrepentirse y Él perdona y olvida. Entonces es tan importante esta relación, mi hermano. Pero Él nos dejó sin manchas. Además dice que nos hizo irreprensibles. En la obra de Cristo, nosotros no nos van a reprochar nada, porque Cristo es irreprochable. Ahora Él cambió nuestra vida. Por ejemplo, algunos textos que nos dicen algunas cosas hermosas. Dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados, hoy día tenemos vida. Antes estábamos ajenos a la ciudadanía en los cielos, hoy día somos parte de la familia de Dios. Antes éramos hijos de ira, hoy día somos hijos de obediencia. Antes nuestro padre era el diablo, hoy día nuestro padre es Dios mismo. Antes éramos extraños y enemigos, hoy somos amigos y amados. Antes éramos hacedores de malas obras, hoy día entendemos que estamos viviendo en obras que fueron preparadas de antemano para nosotros. Antes estábamos sucios y condenados, hoy día estamos limpios y salvados. Mi querido hermano, ¿se da cuenta qué maravillosa es la obra del Señor en nuestra vida? Hay un canto que usted lo puede encontrar en todas las herramientas tecnológicas que hay hoy día, donde hay bases musicales. Es un precioso canto que se llama Glorioso Día. Glorioso Día. Es un hermoso canto, si usted lo quiere encontrar. Y allí hay una estrofa que quiero leérsela que dice: de mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro. Ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. ¡Qué maravilla! A veces emociona porque no dimensionamos lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo sigue haciendo y lo que Cristo sigue haciendo. Termino con esto, mi hermano. Debemos permanecer firmes y fundados, cimentados, enterrados en la fe en Jesucristo, que nada te mueva, sin que nada ni nadie nos mueva de la esperanza que tenemos de este Evangelio. ¿Cuál es esta esperanza? La esperanza que ya estamos viviendo, la salvación, que ya la tenemos, que debemos disfrutarla, que debemos cuidarla, que debemos compartirla. Y la otra esperanza es la eternidad. La eternidad, el cielo mismo, el cielo que muchas veces lo sentimos tan lejano, pero que un día vamos a estar allí. Entonces, mi hermano, le animo a que se prepare para vivir en ese cielo. Hoy día estamos aquí, en esta tierra, hoy día estamos viviendo situaciones de todo tipo. Sin embargo, ese Dios salvador, ese Dios restaurador, ese Dios reconciliador, quiere trabajar en su vida todos los días para que usted sea de bendición a tantos que lo necesitan. Mi querido hermano, esperando y anhelando de todo corazón que usted sea un hijo obediente y un hijo que también viva su fe firme y cimentado y enterrado en esa fe, usted camine como Dios lo demanda, con un gozo, con santidad, sin mancha e irreprensible, para gloria no suya, sino para gloria del que merece todo honor y toda gloria, el eterno, el alfa, el que no tiene principio, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos. Dios les bendiga.